Bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Lluís Muñoz. Este infierno era mi única opción. Es el último informe de Human Rights Watch sobre los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el tapón del Darién, la peligrosa selva que separa Colombia de Panamá y por donde se espera que en 2023 crucen más de 500.000 personas, una cifra récord. En esta edición hablamos con Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch. Gracias, Juan Papier, por estar en la entrevista de France 24. Luis, muchas gracias a ti por la invitación. El título de su último informe, como venía diciendo, dice: este infierno era mi única opción. ¿Qué hace del Darién un infierno? Luis, lo que nosotros hemos podido documentar en terreno en esta investigación de 18 meses es que los migrantes sufren todo tipo de peligros y abusos al cruzar el tapón del Darién. Estamos hablando de las inclemencias propias de la selva, de los ríos, de los animales, pero también de los abusos por parte del crimen organizado y de las bandas de criminales que operan en el tapón del Darién. Estamos hablando del Clan del Golfo, una organización criminal que controla las rutas del lado colombiano, y de bandas que operan del lado panameño, que roban, que matan, que abusan sexualmente de las personas. Médicos Sin Frontera, que hace una tarea extraordinaria en la región, ha asistido a cerca de 1.000 personas que han sufrido abuso sexual en los últimos años al cruzar el tapón del Darién. Y más de 200 personas, según los registros que se conocen, han desaparecido al cruzar la selva, aunque pueden ser muchos más, porque las personas que nosotros entrevistamos nos hablaban de cada una. Había conocido varios casos de cuerpos encontrados al cruzar esta selva tan peligrosa entre Colombia y Panamá. De esta peligrosidad y los grupos armados, ¿la gente que cruza el Darién los ve tanto como una banda delincuencial, sobre todo en la parte colombiana, con el Clan del Golfo, o más bien los ve como los facilitadores para poder continuar su ruta? Mira, la gente hace lo que puede para intentar buscar asilo o para intentar buscar una vida digna, generalmente en los Estados Unidos. Lo que ocurre es que estas personas deberían tener vías legales y seguras para no tener que estar lidiando con estas bandas criminales, con este grupo armado narcotraficante que es el Clan del Golfo. Antes llegaban en avión muchos de estos migrantes a México con mucho trabajo y ahí solicitaban asilo en los Estados Unidos. Cuando esa vía se cerró a través de los requisitos de visado, estas personas se vieron forzadas a cruzar el tapón del Darién, y eso exige lidiar con estas bandas, con estos grupos criminales que los ponen en peligro, pero además se fortalecen a costa de estas personas vulnerables que cruzan esta selva. Hablaba usted ahora de los visados que se imponen en México, en una veintena de países. Eso hace también que los impedimentos que se les pongan a estas personas para llegar a los países que desean es como poner también una puerta al campo, como dice el dicho popular. Aquí lo que estamos viendo es que Estados Unidos ha promovido políticas restrictivas para intentar a toda costa que los migrantes no lleguen a su frontera sur. Y como parte de ello ha llegado a algunos acuerdos, al parecer, con México, con países de Centroamérica, para que exijan visas a los venezolanos, para que exijan visas a los haitianos, a los ecuatorianos. Y lo que muestra la evidencia estadística que nosotros hemos analizado para este informe es que esos requisitos de visado han sido una causa que llevó al aumento en el flujo a través del tapón del Darién. No han reducido necesariamente el flujo migratorio que llega a los Estados Unidos. Lo que han hecho es poner a estas personas en riesgo, es hacer que, como nos dijo esa migrante venezolana en el tapón del Darién, este infierno sea la única opción para las personas que quieren buscar dignidad o que quieren buscar asilo y protección internacional en los Estados Unidos, porque no tienen otras vías para migrar, no pueden conseguir estas visas y se exponen a todo tipo de abusos en esta selva. A propósito de Estados Unidos, recomiendan también respetar el derecho a solicitar asilo y garantizar formas seguras y legales de migrar, así como abordar también las causas subyacentes de la migración. ¿Es esto viable si ni tan siquiera el Partido Demócrata lo está cumpliendo? Mira, la discusión pública en los Estados Unidos sobre el tema migratorio lamentablemente es cada vez peor. Creo que aquí, a medida que nos acercamos a las elecciones, la discusión se está poniendo muy difícil. Hay un esfuerzo por una obsesión por el número de migrantes que llegan a la frontera sur. Hay un esfuerzo por estigmatizar a los migrantes y unas políticas cada vez más regresivas y cada vez menos inteligentes para enfrentar el desafío migratorio que vivimos en la región. Creo que los Estados Unidos tiene que hacer mucho más, tiene que abandonar estos esfuerzos por intentar disuadir la migración
que no están dando resultados y lo que tiene que hacer es lograr vías legales y seguras, respetar su obligación internacional de permitir que las personas busquen asilo, pero también apoyar a los países de Sudamérica para que estas personas puedan regularizar su estatus, integrarse a las sociedades en Sudamérica. Muchas de las personas con las que hablábamos en el tapón del Darién nos decían estaríamos dispuestos a vivir en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil, pero no podemos hacerlos porque ahí no hay oportunidades para regularizar nuestro estatus o para tener una vida digna. Creo que Estados Unidos podría hacer mucho más, en lugar de estar buscando restringir la migración, podría hacer mucho más para fortalecer las iniciativas que existen para que estas personas puedan integrarse en Sudamérica. Vemos que los países emisores terminan recibiendo remesas, los de tránsito ven crecimiento económico y Estados Unidos mano de obra barata. ¿Todos los países se benefician, pero a la hora de la verdad nadie lo reivindica? ¿O también hay, como estaba comentando en Estados Unidos, costes políticos? Creo que en los Estados Unidos hay costes políticos extraordinarios, enormes, no solo del fenómeno de la migración, sino también del mito estigmatizante que se ha hecho en relación con el fenómeno de la migración, y es un desafío enorme que tiene el gobierno actual de la administración Biden y que tiene el Partido Demócrata en este momento en el Congreso y frente a las elecciones de noviembre de 2024. En la región lo que vemos son algunas instancias de beneficios para algunos gobiernos, pero el beneficio para la región podría ser mucho mayor si hubiera una política coordinada, una política razonable, humanitaria, para integrar a estas personas, para que estas personas puedan trabajar, para que estas personas puedan buscar una vida digna. Y lo que muestran los estudios es que eso llevaría a mayor progreso para la región. En lugar de estar poniéndoles trabas a estas personas que huyen de crisis humanitaria, podríamos aprovechar su potencial para tener una región mucho más próspera. Eso requiere liderazgo, requiere visión y requiere que América Latina y los Estados Unidos trabajen en conjunto para enfrentar este desafío migratorio que tenemos hoy en nuestro hemisferio. Hay también una pérdida de credibilidad, no sé, el hecho de que el Darién sea tan concurrido responde a que los latinoamericanos también ven más facilidades en llegar a Estados Unidos por grupos de Facebook que por cauces legales. Hay un fenómeno que se refleja en parte en el tapón del Darién, que es el fenómeno de la desinformación. Los análisis reflejan que cerca del 30% de las personas que cruzan el tapón del Darién se informan sobre ese cruce a través de las redes sociales, a través de TikTok, sobre todo, en algunos casos a través de Facebook, y alguna de la información que hay ahí no es honesta, no es real sobre los riesgos de enfrentar el tapón del Darién, pero tampoco sobre las políticas que existen en los Estados Unidos y las posibilidades que existen para estas personas de poder efectivamente entrar en los Estados Unidos. Creo que es un desafío que hay que enfrentar, el desafío de la desinformación que afecta el flujo migratorio, pero también hay que ser honestos. Por más que enfrentemos el desafío de la desinformación, si no les damos a estas personas una oportunidad de tener una vida digna, de regularizar su estatus migratorio en algún país de la región, si no les damos vías legales y seguras para migrar y buscar asilo, van a seguir cruzando el tapón del Darién, van a seguir arriesgando su vida porque es la única opción que tienen para seguir adelante. A propósito de la desinformación, Juan, ¿cuánto ha ayudado también el hecho de que se esté retransmitiendo prácticamente en vivo por TikTok el cruce del Darién entre los migrantes y en también desmitificar un poco ese miedo que había alrededor de esta selva? Por supuesto que el tapón del Darién se ha vuelto, a medida que aumentaron los flujos migratorios, más conocido para las personas que quieren migrar, más popular en algún sentido, y se ha generado esta sensación de que es la ruta a través de la cual se llega a los Estados Unidos. Ese no debería ser el caso. El tapón del Darién no debería ser una ruta por la que crucen los migrantes, pero esa es la realidad que existe hoy en nuestra región. Lo que tenemos que hacer es encontrar vías legales y seguras para que haya otras rutas disponibles, para que las personas no vean al tapón del Darién como su única opción, pero también tenemos que reconocer que tristemente, debido al fracaso de las políticas que tenemos hasta ahora, el tapón del Darién va a seguir siendo un lugar donde crucen algunos migrantes. Y por eso, a aquellos que crucen por ahí, los tenemos que proteger, tenemos que buscar desmantelar a esas bandas criminales y esas organizaciones de crimen organizado, y tenemos que garantizarles una asistencia humanitaria para que puedan movilizarse con dignidad. El hecho de que una persona se esté movilizando de forma irregular sin las normas locales no es justificativo para que pase las aberraciones que viven hoy los migrantes que cruzan el tapón del Darién. Estados Unidos y otros países de Centroamérica están incurriendo en la prohibición de pedir asilo e incluso la vulneración del principio de no devolución recogido en el derecho internacional de los derechos humanos.
¿Cómo será vista esta gestión migratoria en América en unos años? Yo creo que si no cambiamos el curso, en unos años veremos que hemos fracasado, porque estamos ante un desafío enorme. Hemos pasado como región de tener 7 millones a 15 millones de migrantes, y eso requiere un esfuerzo mucho mayor que el que estamos haciendo hasta ahora. Hay que decirlo, hay algunas iniciativas valiosas, el Estatuto Temporal de Protección de Colombia, la Operación Bienvenida de Brasil y los esfuerzos de asilo simplificado que ha hecho Brasil para los venezolanos. Hay algunas iniciativas valiosas de las que tenemos que aprender, pero tenemos que hacer mucho más, no solo como América Latina, como hemisferio, para enfrentar este desafío migratorio. En lugar de estar estigmatizando a los migrantes e intentando por toda costa hacerles imposible la vida, podríamos hacer mucho más para integrarlos y para ayudar a que para que este desafío se transforme en una oportunidad para que nuestra región pueda progresar y para enfrentar estas dificultades que tenemos hoy. Ustedes han hablado de la integración latinoamericana. Nosotros hemos hablado de la necesidad de integración de los migrantes y de que haya un esfuerzo coordinado entre los gobiernos latinoamericanos para enfrentar este tema. No basta con la labor que puedan ser uno, dos, algunos gobiernos en la región. Hace falta un mecanismo de distribución de cargas, de distribución de responsabilidades, un esfuerzo por tomar en serio los desafíos que hay, dándoles estatuto temporal de protección a los venezolanos, a los haitianos, que están escapando de las crisis de derechos humanos que se viven en su país, para que puedan rehacer su vida en otro lugar, para que puedan trabajar y para que puedan tener oportunidades de integrarse en países de Sudamérica y también de solicitar asilo cuando corresponda. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, Juan Papier, por estar en la entrevista de France 24. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Y muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.